Continuamos con la cuarta parte de esta serie de videos donde estamos haciendo una aplicación web para análisis de movimiento con inteligencia artificial. En el video anterior lo que hicimos fue realizar una captura de movimiento y graficar los ángulos, que sería más o menos esto que vamos a mostrar, ¿no? Teníamos esta pantalla, cargamos algún video, cualquiera, le damos play, se realiza la captura y podemos ver los gráficos, ¿no? Yo estuve realizando algunas modificaciones. Por ejemplo, esto que está acá abajo, que sería una marca de tiempo. La otra vez lo que habíamos hecho era que la marca de tiempo sea el timestamp en milisegundos, ¿no? El instante en milisegundos. Pero bueno, eso no quedaba muy bien, además no me deja muy claro en qué parte del video estoy ni cuánto dura. Entonces lo que hicimos fue, vamos a mostrarlo en esta función que ya la vimos. Vamos despacio. Esta es la función de el hook que captura el movimiento. Vamos a la función que entrega los datos capturados, que es esta, ¿no? Y con la cual podemos obtener cada uno de los marcadores. Y tenemos esta función que ya la vimos, llama obtener ángulos, donde le damos una serie de parámetros, por ejemplo, el lado, los marcadores, el ancho y el alto del contenedor, y le damos estos dos parámetros, ¿no? Que es el current time y el DT. Esto es lo que yo agregué, que lo que hace es, le entrega como una marca de tiempo y a cada ángulo, después cuando entrega el data, me va a dar un instante de tiempo para cada uno de esos datos, ¿no? Vamos a imprimirlo. Ahí está. Entonces, cuando vemos data, tengo acá, un DT, ¿no? Que sería una diferencia de tiempo, un instante de tiempo en segundos ya, ¿no? Y time, que es el instante del video. O sea, ahora está bastante completo porque tenemos como dos datos de tiempo, ¿no? Primero, el instante o sea, que pasó entre el instante anterior y la sumatoria de tiempo. Eso es importante ahora, no ahora, sino cuando hagamos cálculos dinámicos, necesitamos tener una referencia de tiempo. Bien, quitamos este console log y vamos a la función. En la función de obtener ángulos están todos los cálculos donde recibe los marcadores y obteníamos los landmarks para renderizar dependiendo del lado, si era derecho o izquierdo, y habíamos dicho que si vamos a la función al componente padre, veíamos que el lado estaba seteado en derecho, ya lo dejo así y tengo todos los videos en derecho para hacer el desarrollo. Después la idea sería que, bueno, vayamos cambiando el lado, ¿no? Entonces, como estamos en el derecho, estamos acá y habíamos visto que estos marcadores corresponden, ¿no? 12 el hombro, 14 el codo, 24 la cadera, 26 la rodilla. Y al final teníamos la muñeca, creo que, bueno, muñeca era 16. Y yo agregué este ahora, que es es la parte más posterior de la cabeza, ¿no? Como fuese el pómulo o casi la oreja. Porque vi que necesito hacer algunos cambios. El resto es el cálculo de los ángulos y lo que hicimos fue obtener la posición del bastón, ¿no? Cuando estoy en la posición más extendida, más baja, ver en qué posición se encuentra el bastón o la muñeca en realidad, ¿no? Y establecimos una relación, no valor absoluto, sino relativo con respecto al largo del pie, ¿no? ¿Cuánto está más adelantado el bastón con respecto al largo del pie? Y si el valor es menor a 1 es porque está más adelantado, porque esa distancia es mayor. Entonces cuando hacemos la división, acá, el largo del pie dividido la posición del bastón es un número menor a 1. Si este largo es mayor a 1. Y si esto me da negativo, quiere decir que acá en esta recta hay un valor que es menor, ¿no?
O sea que la posición de la muñeca está por detrás de la posición del talón, ¿no? Bueno, entonces de esta manera tenemos una posición relativa del bastón, que ahora vamos a verlo. Y después tengo la posición de la cadera, esto lo agregué, la posición de la cadera y la posición de la rodilla, que me va a servir para el análisis. Así que ahora vamos a ver qué vamos a analizar, porque ya tenemos todos los elementos para poder realizar el análisis, ¿no? Igual creo que me falta la posición de la rodilla, pero eso lo solucionamos. Vamos a refrescar acá y vamos a traernos un video. Vamos a ver qué datos estamos obteniendo. Vamos a seleccionar este. Esto ya está setado en derecho, así que no pasa nada. Le damos play. Vamos a buscar la posición más baja del gesto. Ahí. Y vemos qué gráfico nos da. ¿Mm? Bueno, este es el gráfico donde tenemos arriba todo los ángulos, hombro, cadera, rodilla, tobillo, el ángulo tronco-tibia, la posición de la barra, la posición de la cadera y la rodilla. Yo lo voy a hacer a cargar de nuevo y voy a esperar a que se ejecute 3 veces porque va a quedar mucho más claro qué es lo que se está graficando, ¿no? Porque acá arrancamos de 0 y terminamos en la posición más baja. Voy a buscar uno que se haga 3 veces, este por ejemplo, le doy play, ahí está. Y ahí vemos los gráficos. Y ahora, bueno, tenemos un montón de información acá. La idea no es que la aplicación nos dé solo esto, que lo podemos poner porque es un gráfico bastante completo, pero la idea sería que se pueda ver de una manera mucho más clara, con menos datos, ¿no? O que los datos estén organizados de otra manera. Pero primero tenemos que organizarnos para ver qué vamos a analizar de cada dato. Yo voy a ocultar y voy a ir mostrando de a poco cuáles son cada una de estas variables que estamos renderizando. Por ejemplo, este es el ángulo del hombro, ¿no? Y lo que queremos es que el hombro esté cercano a los 180 grados o un número similar, o mayor, un poco mayor puede ser. Vamos a poner un editor para poder interpretar estos datos. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, lo que queremos es que el ángulo tendría que estar cercano a los 180 grados, ¿no? Y acá dice acá 180 y está entre 186 y 176. Ahora, ¿cómo sé yo el momento del gesto, en que se realiza el gesto? Tenemos varias posibilidades. Tenemos que buscar valores máximos o mínimos. Entonces, lo que podemos utilizar es la posición de la cadera, ¿no? Que sería, en el gesto, la posición más baja de la cadera. Este punto de acá tendría que estar lo más bajo posible, o sea, la parte inferior. En esa posición yo quiero que este ángulo esté cercano a los 180 grados. Acá me dice 179. Y más o menos es coherente con esto, ¿no? Porque está en 180. Ahora, en ese momento está más bajo, debería ser 179 o 180. Es la posición de la cadera más bajo. Voy a posición de cadera y acá tengo, acá abajo, la posición de la cadera en píxeles, que no me interesa mucho el valor absoluto. En realidad lo que me interesa es la forma de la curva, cuando este valor es mínimo. ¿Cuándo es mínimo? Cuando acá me aparece máximo, porque si yo empiezo a contar los píxeles desde que estoy en el borde superior de la pantalla hasta que bajo a un punto, bueno, cuanto más grande sea eso, más abajo estoy. Este sería el punto donde estoy más bajo y este sería el ángulo del hombro, ¿no? Que varía ahí entre 180, 182, 183, ¿no? Así que bueno, estamos en ese momento, acá, en este punto, 179. Acá me está dando negativo, pero acá me da más de 180, ¿no? Eso ya lo habíamos corregido cuando en el video anterior, ¿no? Que quiero que me dé más de 180. Entonces, bueno, esto está bastante claro, ¿no? El ángulo de hombro cuando la posición de la cadera está a la posición más baja.
¿Con qué seguimos? Saco el ángulo de hombro, el ángulo de la cadera en la posición más baja, ¿no? Acá tengo esta flexión. Me da que son 58 grados. Si vamos al dibujo, la posición de la cadera está tomada con respecto al hombro, así que ahí me dice que es, ahí bueno, tengo 59 y acá me dice 58. Bien, punto más bajo o de la cadera. ¿Con qué seguimos? De la rodilla, ¿no? Bueno, la rodilla tiene una figurita similar. El ángulo de rodilla 47 grados. Bueno, no vamos a mostrar siempre el dibujo. El ángulo de tobillo, acá está en 50 grados aproximadamente. Y este, que es el ángulo de tronco tibia, ¿no? Me dice que, ¿dónde está? Acá. En el movimiento, en la parte más baja del movimiento, el ángulo de tronco tibia es de menos 9 grados, ¿no? O sea, está cercano a los 10 grados. O sea que está bastante paralela, ¿no? Por ahí va entre los 10, 11, 10, 9, 8. El ángulo de tronco tibia es el que se establece entre el tronco, acá así, el ángulo de tronco y el ángulo de la tibia, acá, ahí. Bueno, puse grueso para que se note. Dice que este ángulo está cercano a los 10 grados, que es lo que se pretende. Igual, con respecto al video, el video está tomado medio alto, ¿no? Y, o sea, la captura se debe hacer a la altura del trocánter, no tan arriba, para que quede equidistante la cabeza de los pies. Así que el ángulo tronco-tibia, bien, ahí ya lo tenemos manejado. Y posición de la barra. Acá está la posición de la barra, me dice que es de 0,53, ¿no? 0,53, ¿qué quiere decir? Es un número menor a 0, perdón, menor a 1, lo que quiere decir que la barra está cayendo por delante, o sea, o es esto por lo menos. Bueno, el muñeca es coplanar con el tobillo en teoría, ¿no? Esta línea está cayendo por fuera y por delante de la base de sustentación. Dijimos que si cae por dentro es un número mayor a 1 y si cae por detrás es un número menor a 0. Y por último, tenemos la posición de la rodilla, ¿no? También, la posición de la rodilla ahora no tiene ningún tipo de proceso, no tiene ninguna cuenta relativa ni nada, sino solamente está en píxeles y todavía no hicimos nada con este dato. Entonces ya, ¿qué podemos hacer con estos datos? Lo que podríamos hacer es, de hecho ya está hecho, ya lo hice, no vamos a hacer el desarrollo porque tiene que ver más que nada con conceptos de gráficos y HTML, no tiene directamente que ver con esto. Por lo menos deberíamos hacer un cuadro donde se presente una tablita con los valores angulares y podríamos hacer algo más gráfico todavía, algún tipo bonito, una figura, un esquema que se muestre la vista lateral de los ángulos. Eso yo ya lo tengo hecho. Es una que le puse de nombre esqueleto visualización. Este componente recibe landmarks data que me trae el ancho, el largo de la pantalla y también me trae los marcadores y una marca de tiempo. Después tenemos el data array. Este data array es el que me trae todos los ángulos y los datos. Y bueno, acá hay un estado que utilizamos para que el componente padre sepa ciertas cosas sobre este componente. Y voy a imprimir esto para ver qué me viene y cómo lo voy a utilizar acá. Bueno, acá ya lo tengo para imprimir. Vamos a cargar un video. Bueno, ahora no importa lo que hace, pero es solamente para ver qué nos está trayendo. Tenemos Landmark Data, que es este objeto que me viene con el alto del contenedor, del canvas, el ancho, los landmarks, pero solamente los seleccionados, ¿no? Que son los 8 que hacen referencia a todo el lado derecho. Y bueno, una marca de tiempo, que en realidad un tiempo transcurrido que bueno, ahora no vamos a usar acá. Por otro lado tengo el data array, que sería el array de objetos que me trae toda la información de lo que ya calculamos. El ángulo de tobillo,
la posición de la barra, un delta de t me da 0 porque es el primero que agarré, la posición de la cadera, que es la referencia que yo tomo para ver en qué parte del movimiento está, la posición, no, perdón, este es el ángulo de cadera, la posición de la cadera, el ángulo de rodilla, la posición del cóndilo externo, es la posición de la rodilla, el ángulo de hombro, el tiempo transcurrido y el ángulo de tronco tibia. Eso es lo que me trae el data array. Así que ya tenemos un montón de datos para empezar a integrar algún tipo de componente que me renderice de una manera mucho más clara todo esto. Y bueno, lo vamos a mostrar cómo lo hace. Así que vamos a cargar un video. Le damos play. Parte más inferior. Ahí va. Y cuando grafico, me aparece el monito, ¿no? Con los puntos. Y acá una botonera que aparece toda como desactivada, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo activo acá la posición de la muñeca, veo la vertical que pasa por la muñeca y en la base por donde pasa, ¿no? O la línea de rodilla también por donde pasa. Luego, el ángulo de hombro, el ángulo de cadera, el ángulo de rodilla, bueno, podría cambiarle el color porque no contrasta bien, y el ángulo de tobillo. Y después acá, bueno, esto no hace nada, porque no tiene ninguna función estos dos. Mostrar la posición del bastón sería la misma que esta, que la posición de muñeca. Y el ángulo tronco tibia, bueno, podría ser unas líneas así, con un ángulo por acá, qué sé yo. Podría hacerlo eso. ¿Y qué más? Ah, y el ángulo, este de tobillo no es este, sino que es el ángulo, o sea, es efectivamente 71 grados, pero es el ángulo entre el eje mayor de la pierna y el eje mayor del pie. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, este es el componente que lo hace. Tiene tiene estado para la posición de la muñeca y de la rodilla, que son las líneas verticales, y unos estados para mostrar o no los ángulos, ¿no? Y acá, bueno, acá donde empezamos nosotros a trabajar todo lo que es el análisis del movimiento, ¿no? Porque hasta ahora es solamente un renderizado. Lo que hicimos fue poner valores mínimos o máximo, depende de lo que estemos hablando, ¿no? El valor mínimo para hombro le puse 170. Todo esto está sacado con distintas referencias que voy a poner al final de la aplicación, ¿no? Todas las referencias van a estar ahí abajo. Acá le di como un ángulo mínimo de 170 grados, el ángulo mínimo de cadera 63, el de rodilla 70, el de tobillo 64, el ángulo tronco tibia que sea menor a 10, o sea, quiero que sea lo más paralelo posible, y la posición del bastón tiene que estar entre 1 o negativo, ¿no? Tiene que ser mayor a 1 o negativo. Si es menor a 1, es porque está adelantado. Bueno, esto tiene que ver es un efecto que tiene que ver con el componente, ¿no? Bueno, y esta es una validación, si no hay landmarks me avisa que no capturó nada. Y acá es una destructuración de los landmarks data, ¿no? Que es lo mismo que vimos, que imprimimos acá en la consola. Los marcadores, el ancho y el alto del canvas. Esto tiene que ver ya con los gráficos en formato SVG, ¿no? De que da una escala y esto posiciona al monito a la derecha y abajo, no pegado al borde. Acá le damos un valor a los índices de muñeca y rodilla. Esto es un machete que me hice yo porque en realidad los landmarks cuando yo los filtro para verme el lado derecho ya no son los landmarks originales de MediaPipe, sino que son los índices son otros, ¿no? Empieza de 0 a 8. Estos son las conexiones, o sea, los palitos entre los puntos. Bueno, y acá se obtienen los landmarks en función de la visibilidad. Esto es importante, habíamos dicho que la visibilidad tenía que ver con
qué tan preciso o tan efectiva es la captura por parte de la librería. Y la función para alternar, esta es la función que alterna la aislación de las líneas, es un toggle, un switch. Y esta es la función que después en una tabla vamos a decir, bueno, si este es el ángulo, esta posición es óptima o está fuera de un rango, ¿no? Estos valores yo los tomé de referencia de distintas bibliografías, pero lo que podría hacer es en el cuadro de presentación, lo que podría hacer es un input, donde cada uno, bueno, yo voy a tomar esta línea de referencia, lo ingresa de manera manual, eh, una serie de referencias que se comparen con el ángulo que se está, o la posición que se está capturando. No sé, tal vez se pueda considerar un momento que en vez de 10 grados de mínimo puede ser 12 grados para la posición de la tibia y el tronco. Bueno, estos son los dibujos de los ángulos y acá ya tenemos, este es el renderizado, ¿no? Acá está el título, acá los botones para mostrar o ocultar línea de muñeca de rodilla, ángulos, este es el de mostrar los ángulos y bueno, esto ya es la presentación, es lo que se dibuja en SVG, en este formato de imagen y acá tenemos el dibujo de la línea vertical de muñeca, línea vertical de rodilla, bueno, acá te dice línea, ¿no? Y acá se dibujan las conexiones, o sea, los palitos o los ejes mayor de cada uno de los segmentos, acá con otra línea. Este dibuja los puntos, o sea, un círculo. Este es el que dibuja los ángulos sobre el gráfico. Y después acá tenemos una tabla que ahora vamos a ver, que es la que a mí me dice si esto está óptimo o fuera de rango. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ver este. Bien. Graficamos, todavía no se ve ningún ángulo ni nada. Y acá abajo me aparece la tabla, ¿no? Y acá el gráfico general, que esto lo que menos me va a orientar, porque son toda una serie de líneas. Pero esto a mí me sirvió para analizar esto, ¿no? Vamos a ver. La línea del bastón pasa muy por delante del talón, ¿no? Y acá cuando lo comparamos, me dice que es 0,27. Está fuera de rango, ¿no? Porque es mayor a 1 o el valor de referencia es mayor a 1 o menor a 0. Así que eso está fuera de rango. El ángulo de tronco tibia me da 19 y yo le puse 10. El de tobillo me da 71, yo le puse 64. Y acá me dice que la rodilla o la cadera están óptimos, ¿no? Porque yo le puse mayor a 63 y a 70 y me da 44 y 64. Estos ángulos son restados de los 180, pues esto arranca en 180 y va a 0. Y el hombro me da también fuera de rango. Acá yo podría mostrar las líneas de referencia o los ángulos. Pero este cuadro es mucho más claro, ¿no? En una primera impresión es como que me da fácilmente con estos colores y con estos ángulos eh, información muy resumida. Vamos a ir a otro. No, play, punto más bajo. Vamos al gráfico y vamos al cuadro. El cuadro que me dice, bueno, si es mayor a 170 el hombro, bueno, es óptimo, ¿no? Después acá me dice fuera de rango la cadera. Ahora vamos a ver qué pasa ahí. El ángulo troncotibia, amigo, -3. Me pone que es óptimo. Sí, porque es menor a 10. Esto está mal, ¿eh? Eh, Está mal porque me estoy dando cuenta ahora, porque acá me dice -20 y me va a dar que es óptimo. Ahora, para este caso, yo veo visualmente qué podemos hacer acá. Y acá yo le puedo poner un valor absoluto. Le pongo un valor absoluto y ya listo. Lo vamos a hacer ahora. Y acá, bueno, la posición del bastón me dice que está en 8,45. Esto también diciendo que está cayendo por arriba de la base de sustentación. ¿Mm? Y efectivamente, si yo le doy acá al bastón, bueno, me da justo, bueno, me da un poquito más atrás. Pero bueno, tenemos que solucionar esto. ¿Qué pasa acá con la cadera? Y vamos a verlo en Quinovea para que se entienda. Ahí estamos en la posición más baja. Me dice que el ángulo de cadera no está bien. Yo lo veo bastante bien. Pero bueno, no importa lo que yo tengo que medirlo. De cualquier manera, este video, lo que vemos que por lo menos los pies no están paralelos, ¿no? No está bajando de manera paralela todo el miembro inferior coplanar a la pantalla. Tengo un video, a ver, donde eso se respeta un poquito más, que es este, ¿no?
ahí la posición de los pies, ahora cuando bajo, vamos a estar paralela a la pantalla, ¿no? Ahí está. Grafico y veo otra vez que esto me está dando, no me está dando bien, ¿no? El tobillo a veces es complicado tomarlo. Después vamos a ver cómo. Primero, bueno, si este es el ángulo, por ahí tengo que agrandar el ángulo acá, ¿no? Pero el de cadera no me da nunca. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ángulo de cadera se está tomando desde el hombro. Y cuando vamos al hombro, vamos ahí a la parte final antes de graficar, a ver cómo queda el hombro con respecto al tronco, ¿no? Ahí yo ya veo que el hombro está atrás, ¿no? No es el eje mayor del tronco, sino que está atrasado. Entonces el ángulo de cadera acá no va a estar, no va a ser próximo al del tronco. Además no tenemos otra referencia para agarrarnos. Pero veo sí que el punto del pómulo, o este, no sé bien qué es lo que, creo que es la parte media de la cabeza vista lateralmente, ¿no? Tendría que ver en la librería qué es lo que hace, pero está mucho más en coherencia con el eje mayor del tronco, ¿no? Si voy abajo, ahí está. Veo que el ángulo de tronco que estoy tomando con el hombro no se acerca tanto al ángulo o al eje mayor del tronco, ¿no? Vamos a verlo en Guinovea, ¿no? Claro, si el ángulo de tronco me lo está tomando acá, bueno, no es, eh, no está tan bien, ¿no? Tendría que ser este. ¿Qué punto tengo yo más cercano? Este, que está acá, es el que vamos a evaluar ahora. Que acá me da 58 y cuando veo después en la referencia, me dice que tiene que ser menor a 63 y me va a dar, me tendría que dar. ¿Cómo modificamos esto? Bueno, tenemos que ir a cálculo de ángulo y en vez de hacer el cálculo con respecto al hombro, hacerlo con respecto al pómulo, ¿no? O a la cabeza, ¿no? Entonces, donde obtenemos ángulo, ángulo de cadera, acá, ¿no? Este es el muslo y este es el tronco. Acá tengo que cambiarlo. No, tenemos que agarrar el tronco y redefinirlo. Acá, tenemos que redefinir el tronco. No podemos redefinir el tronco porque el tronco lo estamos usando también para el hombro. Pero bueno, también se podría, bueno, si también para el hombro se podría usar la línea esta, ¿no? Claro, para el hombro yo podría usar codo, hombro, cadera, cabeza. Sí, sí, se puede hacer eso. Esto es que todo es cadera. ¿Y quién es cabeza? Cabeza es 8. Vamos a ver qué pasa. Que no explote esto, ¿no? A ver. Entonces, venimos acá otra vez. Vamos a ver. Ahí va. Graficamos. Ahí está. El ángulo de cadera me dio 62. Entonces ahora está tomando este eje para el ángulo de cadera, no este. Y el de hombro también cambió, ¿eh? También va a cambiar. Y acá, bueno, y esto vamos a corregir también. El ángulo tronco-tibia no está bien, o por lo menos no dentro de este valor. La técnica parece que está bien hecha, ¿no? Pero esto, te digo, podemos modificarlo. Esto lo decidí yo, pero lo que vamos a hacer, que todos tengamos libertad de elección, es esto, hacer inputs donde cada uno ponga el valor de referencia y en función de eso obtener el estado, ¿no? Así que esto tendríamos que ponerlo en valor absoluto. ¿Dónde está eso? Ese es el ángulo de tronco tibia que se calcula, ángulo tronco tibia, acá está. ¿Mm? Y yo podría, esto está parseado entero, y acá podría ponerlo, acá. Puedo poner mat.apps. Bueno, y ahora vamos de nuevo, ahí va. Y ahora sí, ¿no? Me parece el ángulo en valor absoluto, o sea, no importa si es más 11 o menos 11, o más 3 o menos 3. El hecho es que si es menor a 10, mayor o igual a 10, está fuera del rango que yo le establecí. Bien, vamos a ver otros ejemplos. A ver este otra vez. Ahí está, me da todo óptimo, menos la posición del tobillo que por ello la ajusté mucho y me da fuera de rango. Pero bueno, el resto óptimo y si agarramos por ahí algo con un rendimiento no tan aplicado a la técnica, ¿no? Se va, ¿no? Y me da más valores fuera de rango, ¿no? Y a veces lo que pasa también es que, bueno, a veces tenemos ciertos valores óptimos, supuestamente,
pero a veces se hacen a expensas de otros fuera de rango, ¿no? Eso se debería evaluar en función de cada caso. Pero por lo menos ya tenemos la aplicación más o menos terminada y ya la voy a poner para que esté disponible. El hecho es que, bueno, hay que hacerle de todo acá, ¿no? Por ejemplo, primero esto, ¿no? El lado, el lado izquierdo no está hecho, hay que hacerlo. Tengo que ver cómo son los ángulos, darlos vuelta, qué sé yo, un montón de configuraciones. Después, otra de las cosas que sería interesante, por ejemplo, lo que puede pasar es que yo cargue un video, le dé play y que detecte automáticamente la posición más baja. Yo lo dejo correr, cuando termina, esto se setea otra vez, listo. Y cuando veo los gráficos, ¿qué pasa? Bueno, acá me agarró el último instante, no seleccioné yo la parte más baja. Entonces, bueno, me da todo fuera, mucho fuera de rango. El hombro está extendido, bueno, claro, porque está en la posición inicial. Es fácil, ¿no? Y así que sería interesante poder capturar automáticamente la posición más baja, que es fácil, ¿no? Hay que ver la curva y hay que obtener de las tres ejecuciones, las tres partes más bajas y ver cuáles son los ángulos. Podría haber un cuadrito con los tres ángulos, con los promedios, con el más bajo. Eso por un lado. Y después, lo interesante sería que estos valores, ¿no? Los de acá, ¿no? Los de referencia, tengan un input para cada uno poder ponerle cuáles son las referencias que quiere, ¿no? En función de sus criterios y que le marque el óptimo fuera de rango. Entonces, esta aplicación ya casi está terminada. No creo que voy a hacer un video con lo que hay que hacer porque es todo más mecánico, no es de análisis, pero seguramente acá arriba vamos a poner un instructivo, eh, preferiblemente o obligatoriamente que los videos sean en posición vertical los que se cargan, y en la parte inferior las referencias bibliográficas de toda la aplicación. Así que bueno, nos veremos en un próximo proyecto.